Bueno, hola a todos. Yo soy la doctora Adriana Lafuente y hoy voy a hablar de politraumatismo en pediatría. Em, Principalmente del manejo inicial del politraumatismo, ¿no? La definición de politraumatismo es la presencia de múltiples lesiones graves en diferentes áreas del cuerpo como resultado de un solo evento traumático. Es en pediatría la primera causa de muerte a partir del primer año de vida y hasta la adolescencia. El 80% de los óbitos pediátricos ocurren en el lugar del accidente o en las salas de emergencia. Sabemos que el 50% de las muertes entre los pacientes que llegan al hospital se pueden evitar teniendo un equipo entrenado en el manejo del paciente politraumatizado. Las diferencias con el adulto en el caso del politraumatismo son varias. El esqueleto del niño tiene mayor componente cartilaginoso que aumenta las propiedades de elasticidad, flexibilidad, lo hace más compresible. También existen diferencias anatómicas y fisiológicas en cuanto a la vía aérea y por lo tanto tienen mayor susceptibilidad a la hipoxia. También, por otra parte, tienen menor superficie corporal dependiendo de la edad. Y también pasa que hay gran variación en la posición de los órganos con relación a la respiración. Con esto, esto trae aparejado como consecuencia que muchas veces se asocian lesiones de varios órganos a la vez ante un mismo traumatismo. Tienen, por otro lado, una capacidad residual funcional disminuida y alto consumo metabólico, es decir, toleran poco la hipoxia y tienen mejor compensación cardíaca ante los sangrados, es decir, tienen alta capacidad de responder con taquicardia. Vamos a la siguiente. Hay dos tipos de manejos, principalmente referidos al lugar donde uno recibe al paciente. Uno es el manejo inicial en el lugar de la ocurrencia del accidente, que esto está relacionado con todo lo prehospitalario, y en la sala de emergencias. Nosotros ahora nos vamos a enfocar en el tratamiento del paciente, la recepción y la estabilización en el ámbito hospitalario. Pero a modo de recordatorio, en el lugar de la ocurrencia tiene que haber una evaluación y estabilización inicial, siguiendo una regla del ABCDE, se lo clasifica, el politrauma, se lo inmoviliza, se realiza un triage en el caso de que haya múltiples víctimas y después se realiza el traslado. En la sala de emergencia, es decir, en el ámbito hospitalario, la evaluación inicial y la estabilización inicial sigue una regla que es la del ABCDE y después está la evaluación secundaria. Bueno, la evaluación y la estabilización inicial del paciente van a tener como objetivos valorar el impacto del trauma sobre el estado general, mantener un adecuado flujo al cerebro y a los órganos vitales, evitar y corregir la hipoxia, la hipovolemia y la hipotermia, y diagnosticar y tratar lesiones con riesgo inminente de muerte, que después las vamos a ir viendo. Estas lesiones con riesgo inminente de muerte nos obligan a tomar decisiones y conductas sin continuar con la evaluación hasta no haber solucionado el problema que lo puede llevar rápidamente a la muerte del paciente. En los niños, los signos de alarma, cuando estamos evaluando inicialmente al paciente politraumatizado, son heridas penetrantes en la cabeza, cuello, tórax y abdomen, alteración de los signos vitales, después vamos a ver cuáles son los signos vitales según la edad, el estridor, el llanto afónico, la cianosis, la disnea, el tiraje, el murmullo vesicular disminuido, asimétrico, alteraciones en los ruidos cardíacos, fracturas costales múltiples, un Glasgow menor de 12, pupilas asimétricas, asimetría motora o convulsión. Y músculo esquelético, fractura expuesta, amputaciones,
heridas arteriales o pérdidas de pulso. Bueno, en la hora de oro, que es la primera hora posterior a que el paciente ingresa al área de emergencias, nosotros tenemos que lograr estabilizar bien la vía aérea, una vía aérea que sea permeable, en este caso inmovilizando la columna cervical, proveyendo una ventilación adecuada con control de hemorragias, estabilización de fracturas, inmovilización espinal y un examen físico. Vamos a hacer un examen físico con alta sospecha, priorizando siempre el tratamiento antes que certificar el diagnóstico, es decir, con alta sospecha clínica para la toma de decisiones en el paciente politraumatizado grave. Bueno, antes de ir a la evaluación primaria voy a hablar un poco de la historia clínica, que uno va haciendo varias cosas a la vez cuando el paciente ingresa, es decir, lo va evaluando, otra persona va investigando antecedentes y la historia clínica para por ahí organizarse un poco mejor. Uno tiene que seguir una mnemotécnica que es la utilización del AMCHO. ¿Qué significa? Bueno, vamos a indagar acerca de alergias, medicaciones, si el paciente está bajo algún tratamiento, comidas, cuándo fue la última ingesta y una breve historia clínica acerca de antecedentes de enfermedades de base, antecedentes patológicos, sobre todo orientados hacia intubaciones previas, accidentes anestésicos, antecedentes de hemofilia y una cosa que nos importa mucho es la circunstancia del trauma, el origen del episodio, para valorar un poco la cinética del accidente, ¿no? Brevemente, no olvidarse la edad del paciente, si conocen el peso, hay unas cintas métricas que nos orientan acerca del peso del paciente, la etiología, cómo fue el accidente, si fue intencional, si fue accidental, esto también para los fines legales, lugar y circunstancia, en qué lugar, si fue en el domicilio, en la escuela, en el área de deportes, en el área rural, tiempo de evolución, hace cuánto fue el accidente es importante porque a veces los traslados se retrasan, la zona corporal del impacto, cómo reaccionó el niño inmediatamente, si tuvo pérdida de conciencia, si fue concomitante, si fue posterior, cuánto tiempo duró, si hubo pérdida de sangre, cuánto, quién lo auxilió inicialmente y cómo fueron las medidas de extricación, cómo lo inmovilizaron, si lo inmovilizaron, quién lo traslada y si durante el traslado ocurrió algún evento que pudo haber sido vómitos, aspiración. Bueno, cuando indagamos sobre el origen del accidente, más que nada es importante averiguar la cinemática para saber si fue un accidente de alto impacto o no. Entonces vamos a preguntar todos estos antecedentes, si fue en la vía pública, si fue un peatón, si fue un pasajero, cómo viajaba, los elementos de sujeción que son importantes, la velocidad, cuál fue el papel de nuestro paciente en el accidente. En general en pediatría siempre son acompañantes, lo que hay que averiguar es si el paciente iba con medidas de sujeción adecuadas o no. Y en el caso de accidentes de bicicleta, de moto, si fue una caída, si fue en la calle, si fue en el campo, si hubo lesiones probables por manubrio, si tenía el paciente elementos de protección. En el caso de caídas, la altura, sobre qué superficie cayó, si algunos elementos pudieran haber frenado la caída, por ejemplo las escaleras, si cae escalón por escalón o cae de una escalera al vacío. En el caso de los aplastamientos, que son bastante también comunes en pediatría, indagar qué tipo de objeto, qué peso aproximado. Y en el caso de, bueno, no tan común en pediatría, pero las lesiones con máquinas, empalamientos y armas de fuego, qué calibre, la distancia. Y en el caso de animales, indagar qué tipo de animal, en qué circunstancias, si está vacunado, es importante para el tratamiento posterior. Bueno, 2 o 3 cosas para decir acerca de la inmovilización. Igual que en adultos, hay que tratar de movilizar en bloque al paciente, llevarlo siempre a posición supina, manteniendo alineado la cabeza, el cuello y el tronco, alinear los brazos con las palmas hacia adentro
con el eje longitudinal del cuerpo. También alinear las piernas, fijarlas entre sí a la altura de los tobillos. Después, bueno, para rotar al paciente, una persona sujeta la cabeza, el otro sujeta la cadera, lo rotan en bloque. Los lactantes se necesita menos gente, pero bueno, en los lactantes una persona sujeta el tórax, la otra la pelvis y las piernas. Los niños más grandes fijan tórax, pelvis y piernas por separado, y hay que recordar en niños la inmovilización cervical con colocación del collar cervical, que tiene que ser adecuado al tamaño del paciente, y los inmovilizadores laterales. En los bebitos es muy difícil inmovilizar la cabeza y en general se los trata de inmovilizar a veces en la misma sillita del auto, si es que estaban viajando en el auto. Acá tenemos como ejemplo dos tipos de traslados. El bombero, que está a la izquierda, lo está trasladando digamos derecho al paciente sin flexionar la cabeza, y el de la derecha ven que lo lleva en brazos, y esto es bastante común. Los traslados en niños no se los inmoviliza en forma adecuada. En pediatría igualmente hay un valor que es incierto acerca de la inmovilización cervical sistemática. Todos los estudios que se hicieron acerca de la inmovilización y de las lesiones cervicales se hicieron en adultos, no se han hecho en niños, y siempre hay que cuantificar en cada niño los efectos adversos que puede llegar a tener un niño con una mala inmovilización cervical, y si es necesario, ¿no? Si hay que colocarlo en una tabla para inmovilizar el raquis, también facilita el traslado. Y en el caso de colocar las correas, siempre hay que poner una en la frente, en los hombros, en la pelvis, tratando de sujetar las manos a la altura de las muñecas. Se puede, si son pacientes más grandes, en las rodillas. En las tibias es opcional, y está contraindicada la sujeción a la altura del mentón. Hay que tener en cuenta que muchas veces los niños, si están alertas, es muy difícil que colaboren, se asustan, así que a los que les toca hacer prehospitalario, o a los que reciben niños en el hospital y los quieren inmovilizar, le van explicando todo lo que van haciendo para que ellos entiendan y no se asusten. Acá tenemos dos formas de inmovilizar niños. La de la izquierda es un poco más adecuada, ¿sí? Fíjense que lo inmovilizan con una banda y tiene como unos inmovilizadores laterales. Lo que no tiene puesto ese muñeco es un collar cervical. Del lado derecho hay un bebé que es trasladado en una camilla. Está bien sujeto, pero no está inmovilizado porque no está inmovilizado su cuello. El paciente, si está despierto, digamos, es muy difícil colocarle una correcta inmovilización, primero porque es muy difícil conseguir en las ambulancias y en los medios de traslado unos collares adecuados al tamaño del bebé, y por otro lado los bebés lloran, se asustan, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de la vía aérea. Vamos a empezar a hacer la evaluación primaria. Vamos a empezar con la A, que es la vía aérea con control de la columna cervical. Bueno, en esta etapa vamos a inmovilizar manualmente la columna cervical, asumiendo siempre lesión de la columna cervical cuando haya trauma mayor. Después vamos a ver la clasificación del politrauma, evitando hiperflexionar o hiperextender el cuello, excepto en los pacientes en los que no logro ventilarlos. El paciente apneico, que no puedo ventilarlo manteniendo inmovilizada la columna cervical, en ese paciente, bueno, le saco la inmovilización para poder ventilarlo. La vía aérea tiene que estar permeable, para lo cual a veces requiere aspiración. En pediatría es muy común la presencia de secreciones en la boca o en la nariz, extraer cuerpos extraños, por ejemplo, el chupete, o realizar maniobras de desobstrucción de la vía aérea.
Hay que colocar oxígeno al 100% y hay que lograr que la vía aérea se sostenga, y si no se sostiene, utilizar dispositivos avanzados, que puede ser la intubación u otros dispositivos de la vía aérea. En esta etapa es muy importante evaluar los signos de alarma de la vía aérea, que ahora los vamos a ver, y tratar las lesiones que podamos diagnosticar con riesgo inminente de muerte, que en esta etapa sería la obstrucción completa de la vía aérea. Antes de continuar con la evaluación primaria, tenemos que solucionar ese problema que lo lleva al paciente a la muerte en forma inminente. Acá vemos un ejemplo de la posición de la vía aérea en los menores de 2 años. Hay que tener en cuenta que en todos los niños menores de 2 años que tienen un occipucio bien prominente, si nosotros lo colocamos en una superficie plana, su vía aérea no va a estar alineada, y para lograrlo tenemos que poner un realce detrás de los hombros para alinear esa vía aérea. Brevemente vamos a hablar de dispositivos de la vía aérea. Cuando la vía aérea está permeable pero no se sostiene, utilizamos dispositivos que desplazan la lengua y los tejidos faringeos de la vía aérea para mantenerla permeable. El más conocido es la cánula orofaringea o cánula de Mayo. El tamaño tiene que ser desde el mismo tamaño que hay entre la comisura de la boca y el ángulo de la mandíbula. Este dispositivo se usa solo en pacientes inconscientes porque puede provocar vómitos, da reflejo nauseoso. Y después está la cánula nasofaringea, que el tamaño corresponde a la distancia entre la nariz y el trago de la oreja. Se puede utilizar en pacientes semi-inconscientes, pero que sean colaboradores, así que niños más grandes. Están contraindicadas en trauma facial, cuando hay sospecha de fractura de base de cráneo, rinorraquia o si hay coagulopatías. Las indicaciones de la intubación orotraqueal, en el caso de los politraumatizados, la principal es la apnea, ya la vimos. Otras indicaciones se las nombro acá, después vamos a ir viendo todos estos casos a medida que vayamos avanzando en la evaluación inicial. El shock grave refractario a líquidos es una indicación de intubación, pues un paciente que va a requerir probablemente resolución quirúrgica. Una vía aérea que no se mantiene por obstrucción, trauma, disfunción neurológica, injuria medular, mal uso de músculos accesorios. En cuanto al paciente con TEC, el Glasgow menor de 8 o caída de 3 puntos o una anisocoria mayor de 1 milímetro. Cuando hay injuria inhalatoria, ¿sí? En los pacientes quemados, la vía aérea con injuria se va a dematizar y tenemos una indicación absoluta de intubación antes de que haga el edema. Cuando queremos proteger la vía aérea en caso de riesgo de aspiración de contenido gástrico de sangre, cuando va a haber un traslado prolongado, es indicación también de intubación. Y bueno, otras causas como la hipercapnia, la hipocapnia con hiperventilación. Y hay que tener en cuenta que todos los pacientes con politrauma se asumen con estómago ocupado, por lo cual se utiliza la técnica de intubación de secuencia rápida. Pasamos a B, que es ventilación, y en este caso vamos a hacer control de lesiones de riesgo inminente de muerte, que los objetivos de esta etapa tenemos que tratar de objetivar buenos signos de ventilación, asistiendo con bolsa y máscara al niño que está en apnea o con signos de respiración ineficaz, una vez que nosotros hayamos posicionado bien la cabeza, ¿no? Siempre acordarse del control manual de la columna cervical. Hay que administrar oxígeno al 100%, evaluar a través del examen clínico signos de alarma respiratorios y diagnosticar también en este caso las lesiones torácicas que supongan riesgo inminente de muerte. Para que tengan una idea, esta es una tabla muy escueta de cuáles son los valores normales o esperables de frecuencia respiratoria en pediatría, son muy variables. En el recién nacido hasta 60 puede ser normal, y esto va disminuyendo a partir de los 8 años, 12 a 16 respiraciones por minuto. Se los doy a modo de referencia. Bueno, las lesiones torácicas con riesgo inminente de muerte que están resaltadas en color rosa son neumotórax hipertensivo, hemotórax masivo,
neumotórax abierto, taponamiento cardíaco y tórax inestable. Para el diagnóstico, recuerden que la semiología es fundamental y estas lesiones torácicas con riesgo inminente de muerte requieren tratamiento inmediato. Bueno, seguimos evaluando al paciente, circulación con control de hemorragias. Evaluamos shock y paro y valoramos la hemodinamia. Tenemos que tomar los pulsos. En los bebés no se toman los centrales en el cuello, recuerden que se toma en la humeral. Podemos valorar también los pulsos periféricos y la perfusión. Debemos hacer control de hemorragias con compresión directa de la herida. En el caso de que no sea posible, se comprime el pulso proximal a la herida o elevar el miembro. Hay que tener 2 accesos vasculares de grueso calibre y en el caso del shock y el paro es indicación de vía intraósea, o en el caso de que no consigamos una vía, ¿sí? Podemos colocar una vía intraósea o 2. Hay que hacer una reanimación temprana con fluidos en forma intensiva, con soluciones isotónicas, 1 a 3 dosis, las dosis son 20 mililitros por kilo y tienen que pasar en forma de bolo, nunca más, no tienen que tardar más de 5 a 10 minutos. En el caso de que haya falta de respuesta a los cristaloides, después de 40 a 60 mililitros por kilo de expansiones, hay indicación de transfusión de glóbulos rojos, entre 10 a 15 mililitros por kilo. Y en esta etapa también tenemos que evaluar signos de alarma en miembros y lesiones con riesgo inminente de muerte, que ya las vamos a ver. En caso de shock hemorrágico, en la diapositiva siguiente les voy a poner la clasificación del shock, es una tabla. Pero bueno, se clasifica según la gravedad y te permite decidir prioridades terapéuticas y anticiparte a los líquidos que va a requerir el paciente. Existe la regla del 3-1, que debe ser similar a la que pasa con adultos, que se requieren 3 veces el volumen en cristaloides para reponer un volumen de pérdidas, ¿sí? En cuanto al volumen de expansión, repito, son 20 mililitros por kilo del paciente, así que siempre tenemos que saber el peso aproximado, y si no responde después de 3 expansiones o 60 mililitros por kilo, ahí tiene indicación de transfusión de glóbulos rojos e interconsulta con cirugía. En la próxima diapositiva vemos la clasificación del shock, no se las voy a estar contando, simplemente es para que la tengan. La de clase 1 tiene poca pérdida, hasta 15% de la volemia, y la clase 4 más del 40% con todos signos clínicos de aumento de frecuencia cardíaca, descenso de la TA, pulsos centrales ausentes, la piel está cianótica, el relleno es prolongado, las frecuencias respiratorias se elevan en niños y en lactantes, con diuresis disminuida, está en coma, y hay que hacer reemplazo con cristaloides y sangre, ¿sí? En esta etapa, lo que tenemos que tratar de ver también, como hicimos en cada una de las etapas de la evaluación inicial, estamos en la C, tenemos que tratar de diagnosticar y tratar lesiones con riesgo inminente de muerte, que en esta etapa van a ser la lesión vascular mayor, la amputación traumática o aplastamiento grave, una fractura expuesta y hemorrágica, tiene que tener las 2 características, una fractura de pelvis inestable, por la misma razón, el empalamiento y las quemaduras mayores al 40% con compromiso de vía aérea. Pasamos a la D, déficit neurológico. Para evaluar rápidamente pasamos a la evaluación neurológica del paciente, siguiendo la regla mnemotécnica BPU. Alerta, responde a estímulos verbales, responde solo al dolor o no responde. Evaluamos las pupilas, el tamaño, la simetría, la reactividad a la luz. Tratamos de diagnosticar signos de hipertensión endocraniana, recuerden bradicardia, hipertensión y signos de descerebración. Y tenemos que valorar la escala de coma de Glasgow. La escala de Glasgow nos sirve para clasificar la gravedad también del trauma. El TEC leve
con un Glasgow entre 14 y 15, el moderado de 9 a 13 y el severo menor de 9, hay que tratar de tomar el Glasgow modificado para los niños. Siempre hay que tener en cuenta la mejor respuesta en 3 áreas: motor, verbal y ocular. Rápidamente, sin sacar muchas cuentas, si el paciente está irritable, desorientado o confuso, su Glasgow es de entre 13 y 15. Si está letárgico o somnoliento, su Glasgow es de 11 a 12. Si está estuporoso, de 8 a 10. Si la respuesta motora es anormal o está ausente, el Glasgow es entre 6 y 7. O si tiene focalización, pupilas fijas o dilatadas o está en paro, el Glasgow es de 3 a 5. Pasamos a la E. Vamos a hacer un examen físico somero con control de la hipotermia. Importante en esta etapa, controlar la hipotermia en los niños. Vamos a examinarlos de la cabeza hasta los pies, llevando una sistemática, manteniendo la temperatura corporal, evaluar las lesiones más significativas. En este momento es cuando palpamos el abdomen. Vamos a intentar estabilizar objetos empalados si los hubiera, inmovilizar las fracturas controlando los pulsos. ¿Por qué? Porque a veces inmovilizamos una fractura y pierde el pulso. En ese caso hay que evitarlo, ¿sí? Cubrir y comprimir heridas, y hay que hacer analgesia adecuada, la que tengan a mano, la que sepan utilizar. Y en el caso de algunos pacientes, en este momento es el momento de la colocación de la sonda nasogástrica, si no está contraindicada. Los signos de alarma a los cuales vamos a estar atentos para tratar de detectarlos en esta etapa son heridas penetrantes en la cabeza, en el cuello, en el tórax, en el abdomen. Hay que dar vuelta al paciente y mirarlo de atrás. También mirar el área perineal. Si hay alteraciones de los signos vitales es un signo de alarma. Si hay estridor, llanto afónico, cianosis, disnea, tiraje. Si el murmullo vesicular está disminuido o asimétrico, o no se escuchan bien los ruidos cardíacos, o están desplazados en el tórax, o si hay fracturas costales múltiples. Otro signo de alarma en esta etapa es el Glasgow menor de 12, o si hay asimetría en las pupilas, o asimetría motora, o si el paciente se presenta una convulsión. También las fracturas expuestas, las amputaciones, las heridas arteriales, o si hay pérdida de pulsos, ¿sí? Una vez que terminamos con la evaluación primaria y detectamos y corregimos todas las heridas con riesgo inminente de muerte, vamos a pasar a la evaluación secundaria. En el caso de que la evaluación primaria no logre estabilizar al paciente, necesita una valoración quirúrgica antes de comenzar con la evaluación secundaria. Hay que hacer un examen minucioso y detallado, siempre cuidando la inmovilización y revalorando en forma continua los signos vitales. Lo que vamos a tratar de detectar, bueno, en la evaluación secundaria el objetivo es diagnosticar lesiones con riesgo potencial para la vida y, digamos, estas lesiones van a ser heridas o traumatismos que si nosotros no los solucionamos o no los diagnosticamos, el paciente puede tener consecuencias graves, aunque no inminentes, pero sí en la siguiente hora. El traumatismo con Glasgow menor de 12 sin foco, el trauma medular, el trauma de tórax estable, la contusión miocárdica, pulmonar, la ruptura del diafragma, la perforación del esófago, ruptura de víscera maciza o hueca, es decir, el trauma abdominal estable. Estable significa que no tiene inestabilidad hemodinámica, ¿no? La fractura de pelvis estable, las fracturas expuestas, por ejemplo, de fémur, y las amputaciones cuando no hay shock, quemaduras de entre el 15 y 40% que no comprometen vía aérea, pero sí que comprometen cara, mano, pie o perineo. Vamos a ir viendo por sectores. El paciente lo vamos a evaluar de la cabeza a los pies, y en cabeza y cráneo vamos a observar si tiene laceraciones, si hay heridas, sobre todo en cuero cabelludo, que a veces son difíciles de diagnosticar, lo vamos a palpar o mirar. Si hay hematomas, cuerpos extraños, tanto en la nariz, en la boca, en los oídos. Vamos a valorar los ojos, las pupilas, la boca, abriendo la boca, la nariz, evaluar el maxilar, para ver si hay lesiones del maxilar.
Signos de fractura de base de cráneo, como la equimosis periorbitaria, la retroauricular o la otorragia, que son signos que nos hacen sospechar en fractura de base de cráneo. Y también vamos a tener que ver el nivel de conciencia. En cuanto al cuello, bueno, heridas, hematomas, enfisema, tortícolis o contractura muy comunes en pediatría, ¿sí? Vamos a tratar de palpar el pulso carotidio en el caso de los mayores de 2 años, ver la ingurgitación yugular, que también es difícil en los bebés que tienen cuello corto, si vemos desplazamiento de la tráquea, y una vez que evaluamos todo eso, volvemos a colocar el collar cervical. Pasamos a la evaluación de la columna cervical. Vamos a tratar de diagnosticar lesión osteoligamentosa. Como síntoma se va a presentar dolor, contractura, limitaciones a la movilización o dolor a la movilización o tortícolis. En pediatría hay que tener en cuenta una entidad que se llama Sigüora, que es una lesión espinal aún sin evidencia radiológica, ¿sí? Después, lesiones medulares, tratar de diagnosticar lesiones medulares a través de signos clínicos, la bradicardia y la hipotensión inexplicable, una respiración diafragmática, hipohipertermia, alteraciones en la movilidad, en la sensibilidad a los reflejos, y en el caso de que se diagnostique hay que administrar metilprednisolona 30 miligramos por kilo en un bolo, seguidos de 5.4 miligramos por kilo y por hora, antes de las 8 horas del trauma. Vamos a la evaluación del tórax, evaluamos heridas perforantes, penetrantes, si hay fracturas costales, a veces difíciles de diagnosticar. Este niño tiene una herida de bala, una herida que ingresa en el tórax y se ve la bala alojada en el brazo. Si hay asimetrías, retracciones, donde está el choque de punta, ver la ingurgitación yugular, el murmullo vesicular. También acá hay otra diapositiva con traumatismos penetrantes, tratar de evaluar todo, el tórax, a veces las lesiones no son muy evidentes. Y cuando evaluamos el abdomen, bueno, evaluamos el abdomen, observamos si hay heridas penetrantes, si hay ruidos hidroaéreos, si hay dolor, distensión, defensa, si hay signos peritoneales, si hay hematuria. No olvidarse de mirar los genitales, observar bien el meato, la región anal y perineal. Y en este caso, en este momento se coloca una sonda vesical si no hay contraindicaciones, que puede ser la sangre en el meato o un hematoma perineal o una sospecha de lesión de la vía urinaria. Bueno, después en los exámenes complementarios, que es parte también de la evaluación secundaria, en el laboratorio, bueno, un laboratorio inicial que se lo podemos pedir cuando colocamos el acceso venoso. Tiene que incluir, no se olviden del grupo y factor y de las transaminasas y amilasa, además de, bueno, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, glucemia, función renal y una orina. La radiografía consta de un triage radiológico, que son 3 placas, una de cervical de perfil, que tiene que incluir C7 y D1, sí o sí. Después una placa de tórax frente, que puede ser tomada en la cama del paciente, y una de pelvis frente, pero solamente en caso de que tenga síntomas. Podemos aprovechar en este momento y hacerle radiografías específicas según los síntomas que tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, una fractura de muñeca. Después, la tomografía de cerebro se hace en todos los pacientes con politrauma y TEC. En pediatría, la asociación de TEC con politraumas severos es muy alta. El niño tiene, digamos, el tamaño de su cabeza en comparación con el resto del cuerpo es mucho mayor la superficie, así que el traumatismo de cráneo es acompañante de muchos politraumas. La tomografía de abdomen se hace solamente cuando hay trauma cerrado de abdomen, y después las tomografías dependen un poco de la evaluación del paciente, ¿sí? No se suele hacer tomografía de todo el paciente en todos los politraumas. Eso se evalúa según cada paciente por el tema de la radiación. Y ecografía también se hace ECOFAST inicialmente, ¿no? Es el triage radiológico,
Les repito lo que le dije recién, acuérdense de que la radiografía cervical incluya hasta D1, la placa de tórax solamente frente y la de pelvis en pacientes sintomáticos. Una cosa muy importante, que el traslado del paciente al tomógrafo está contraindicado si el paciente está inestable. Y la última parte del tratamiento inicial del politraumatizado, una vez que lo estabilizamos, es la transferencia. Si hay que transferir al paciente a un lugar de alta complejidad, se transfiere en forma cuando ya está estable, nunca se traslada a un paciente inestable. Tiene que tener la vía aérea asegurada, si el paciente la tiene permeable y mantenida y no tiene indicación de intubación, puede ir con respiración espontánea, con apoyo de oxígeno, y si no, tiene que ir con la vía aérea asegurada, hay que intubarlo antes del traslado. Recordar siempre la analgesia. Tiene que estar bien inmovilizado la columna cervical y tiene que ir con tabla de transporte que facilita el traslado. Tener siempre en cuenta que la incomodidad de estar en una tabla, a veces puede pasar muchas horas ahí en una tabla y si no es para el traslado se puede quitar la tabla de inmovilización. La comunicación tiene que ser médico a médico, es muy importante la transmisión correcta de toda la información y hay que hacer una historia clínica bien detallada. Importantísimo, la evaluación repetida, hay que mantener al paciente monitorizado en forma continua y ajustar el tratamiento según sea necesario, reevaluando las lesiones que tiene el paciente a medida que se progresa en la estabilización y responde al tratamiento. Y definitivo, se traslada el paciente a los cuidados definitivos. Cuando ya lo logramos estabilizar y trasladar, ahí se incorporan a todas las especialidades. Vamos a hablar ahora de la clasificación del trauma, lo dejo para lo último. El trauma se clasifica en leve, moderado o grave según, digamos, qué tipo de compromiso ha tenido. El trauma leve son pacientes con lesiones que no comprometen la vida, que no requieren hospitalización, se observan en emergencias habitualmente, requieren estudios complementarios simples, no requieren cirugía, pueden ser lesiones de tejidos blandos, a veces requieren suturas o pueden tener fracturas cerradas que les permitan andar o quemaduras en menos del 15% de la superficie corporal. Y en general, si hablamos de TEC, tienen que tener Glasgow entre 14 y 15. El trauma moderado tiene vía aérea estable, no tiene shock ni compromiso respiratorio, su Glasgow es mayor de 12, pueden tener lesiones con riesgo potencial para la vida, en general requieren estudios complementarios de cierta complejidad y pueden requerir hospitalización y cirugía de urgencia. Y el trauma grave tienen vía aérea inestable, compromiso respiratorio o shock con Glasgow menor de 10, pueden tener un trauma de cráneo focalizado, requieren de estabilización inmediata siempre con ingreso urgente a quirófano o a cuidados intensivos, es decir, si un paciente requiere alguna de estas cosas, se lo considera trauma grave y tienen lesiones asociadas con riesgo inminente de muerte. Nosotros los pediatras tenemos un índice que se utiliza mucho para politraumatismo, que es el índice de trauma pediátrico. El índice de trauma pediátrico considera 6 áreas y otorga un puntaje que el puntaje máximo tiene 2 puntos por área, así que es 12, y cuando es negativo le otorga -1 a cada uno, así que el puntaje mínimo es -6. Rápidamente, las áreas que tiene en cuenta son el peso, cómo está la vía aérea, cómo está la tensión arterial sistólica, cómo se comporta en cuanto al sistema nervioso central, la calidad de las heridas y si hay fracturas. ¿Sí? Entonces el peso mayor de 20, entre 10 y 20 y menos de 20 kilos. La vía aérea normal, sostenible e insostenible. La tensión arterial sistólica entre 90 y 50 o menor de 50, los pulsos no palpables.
Después si está despierto, obnubilado o en coma, si no hay heridas, o esta herida es menor, o es mayor o penetrante. Y en el caso de fracturas, si no hay fracturas, una fractura cerrada o fracturas abiertas o múltiples. Bueno, ¿para qué sirve el ITP o índice de trauma pediátrico? Es un índice de gravedad de trauma específicamente creado para pacientes pediátricos. Los valora, como dijimos, valora 3 parámetros anatómicos y 3 funcionales. El rango entre la mínima es de -6 con una máxima puntuación de 12. Es muy sensible y específico para predecir la mortalidad y la gravedad de las lesiones y tiene un alto valor predictivo, ya que el 100% de los niños con puntaje mayor a 9 sobreviven con una adecuada atención. El punto de corte es 8 y a partir de 8 aumenta la mortalidad y el requerimiento de derivación a un centro de mayor complejidad. En la tabla vemos entonces el riesgo de mortalidad estimado según la puntuación del ITP. Como les decía, el punto de corte es 8, es decir, todos los pacientes que tienen más de 8 de ITP, su mortalidad es 0. Y va aumentando en forma exponencial, fíjense, a partir de que tienen un ITP de 1, entre 1 y 3, la mortalidad es elevada, siendo los pacientes que tienen un ITP de -3, la mortalidad es del 100%. Bueno, muchas gracias a todos. Mucha suerte.